El frío acero atravesó el pecho del legendario asesino de duques en medio del caos sangriento. Alrededor de su cuerpo moribundo solo quedaban los restos humeantes de un imperio totalmente destruido. Jack Bandier exhaló su último suspiro mientras el recuerdo del rostro agonizante de su hermana Elizabeth lo atormentaba. La oscuridad absoluta consumió su conciencia por lo que pareció una eternidad dolorosa. De repente, un destello cegador de luz blanca rompió el vacío y sacudió toda su alma. Jack abrió los ojos abruptamente y aspiró una gran bocanada de aire fresco y primaveral. El joven guerrero observó sus propias manos y notó que eran pequeñas y carecían por completo de cicatrices. Él miró a su alrededor y reconoció de inmediato el majestuoso jardín de la finca Ballaner. Su mente procesó los hechos con rapidez y comprendió que había retrocedido exactamente 20 años en el tiempo. Una sonrisa fría y calculadora se dibujó en su joven rostro al notar que esta era su oportunidad de salvación. Una voz estridente e insoportable interrumpió de golpe sus profundos pensamientos de venganza. Pailon Bandier, su abusivo hermano mayor, caminaba hacia él balanceando un pesado mandoble de madera. El estúpido noble le ordenó arrodillarse de inmediato para servirle como saco de boxeo humano. Jack permaneció completamente inmóvil mientras recordaba cuántas veces había sufrido las humillaciones de este cobarde en el pasado. En su vida anterior, él siempre agachaba la cabeza, pero esta vez los ojos del niño brillaron con malicia pura. Pailon se enfureció ante la total falta de miedo del débil muchacho y levantó su arma con fuerza. El pesado trozo de madera descendió a gran velocidad buscando romper directamente los huesos del hombro de Jack. Con un movimiento sutil y casi imperceptible, Jack dio un paso lateral esquivando el golpe por unos pocos milímetros. La espada de madera se estrelló violentamente contra el suelo levantando una densa nube de tierra y pasto. Pailon trastabilló hacia adelante debido a la inercia del golpe fallido y perdió completamente el equilibrio. Jack aprovechó la apertura instantáneamente y extendió dos dedos cargados con una pizca residual de maná. Sus dedos impactaron con precisión quirúrgica en el centro del pecho de su hermano mayor, bloqueando su flujo de aire. El gordo adolescente soltó su arma y se arrodilló mientras se sujetaba la garganta desesperadamente. Jack lo miró desde arriba con una frialdad capaz de congelar el mismísimo desierto. Recuperando el aliento a duras penas, Pailon se levantó insultando e intentó lanzar un golpe ciego con su puño derecho. Jack desvió el puño con la palma de la mano izquierda usando una técnica refinada en 1000 batallas. En el mismo segundo, el niño lanzó una patada baja y certera contra la rodilla izquierda de su atacante. Un crujido sordo resonó en todo el jardín seguido por un alarido de dolor insoportable. Jack se acercó despacio y colocó pesadamente su bota sobre el rostro del hermano humillado. Con una voz susurrante y demoníaca, le advirtió que si volvía a mirarlo fijamente le arrancaría los ojos. Pailon comenzó a temblar descontroladamente al sentir el instinto asesino real de un monstruo veterano. Jack retiró su pie con total desdén y limpió la suela contra el pasto limpio del lugar. Varios guardias de la mansión corrieron hacia el jardín tras escuchar los escandalosos gritos de auxilio. El hermano mayor yacía en el suelo sollozando miserablemente mientras señalaba con un dedo tembloroso a Jack. El capitán de la guardia se interpuso entre ambos muchachos desenvainando su espada plateada inmediatamente. Jack no mostró ni una pizca de agitación ante las armas que lo rodeaban por completo. Él sabía perfectamente que las leyes de la casa Ballaner prohibían estrictamente las peleas sangrientas entre los herederos. En la lejanía, la imponente silueta del marqués Ballaner observaba todo desde el balcón principal. Los guardias recibieron una señal directa para arrestar al joven Jack por su insubordinación violenta. Jack sonrió con arrogancia mientras permitía voluntariamente que las pesadas cadenas rodearan sus delgadas muñecas. Los fríos eslabones de hierro repicaron con fuerza contra el suelo de piedra mientras los guardias empujaban a Jack hacia las profundidades del calabozo. El hedor a humedad y a encierro impregnaba cada rincón de aquella celda subterránea reservada para los criminales de la finca Ballaner. Con total parsimonia, el joven de 14 años se sentó sobre el frío bloque de piedra sin mostrar un solo rastro de temor en su rostro. Sus ojos dorados brillaban en la penumbra mientras recordaba los sangrientos eventos de su vida pasada que ahora juraba erradicar. El encierro dictado por el marqués no era más que un inconveniente temporal en su gran estrategia para desmantelar el imperio Tulkan.
Jack cerró los ojos para concentrarse en los vestigios de energía que aún residían en su joven y poco entrenado cuerpo. La magia negra que dominó en el futuro requería una base de almas que pronto comenzaría a cosechar sin piedad alguna. Varias horas transcurrieron en absoluto silencio hasta que el eco de unos pasos ligeros interrumpió la quietud de la mazmorra. Una silueta esbelta y temblorosa apareció al otro lado de los barrotes de hierro fundido sosteniendo una pequeña linterna. Al levantar la vista, Jack reconoció de inmediato el rostro angelical de su querida hermana Elizabeth, a quien no veía viva desde hacía 2 décadas. Lágrimas cristalinas rodaron por las mejillas de la joven noble al ver el deplorable estado en el que se encontraba su hermano menor. En su vida anterior, ella había sido asesinada brutalmente en la primera oleada de la invasión, una tragedia que quebró el alma de Jack. Elizabeth pegó su rostro a los fríos barrotes y extendió una de sus manos delgadas hacia el interior del encierro. Con la voz entrecortada por el llanto, le preguntó a Jack por qué se había enfrentado de forma tan imprudente a su hermano mayor Pylon. Jack se puso de pie lentamente, haciendo que las cadenas resonaran con suavidad, y se acercó a la entrada de la celda. El temible asesino de duques tomó la mano de su hermana entre las suyas con una delicadeza que nadie en el continente creería posible. Le aseguró con un tono de voz sumamente firme que ya nadie en esta familia ni en el mundo entero volvería a pisotearlos. Elizabeth lo miró desconcertada, notando una extraña madurez y una fuerza inquebrantable en la mirada de su pequeño hermano. Ella sacó un pequeño pañuelo con comida que había escondido entre sus ropas y se lo entregó apresuradamente a través de los hierros. El joven tomó el obsequio con gratitud, sintiendo cómo el calor de su familia reavivaba la humanidad que creía haber perdido para siempre. Escuchando ruidos lejanos en las escaleras, Elizabeth se despidió con presteza jurando que intercedería ante su padre para liberarlo lo antes posible. Jack observó cómo la luz de la linterna se desvanecía por el pasillo, dejándolo una vez más en la absoluta y gélida oscuridad. Una sonrisa gélida volvió a dibujarse en sus labios al recordar que los hilos del destino ya estaban comenzando a torcerse a su favor. Pasaron 3 días enteros en los que el joven apenas recibió agua y comida por orden directa del despechado Pylon. Sin embargo, el ayuno forzado solo sirvió para que Jack purificara sus canales de maná mediante avanzadas técnicas de meditación asura. Al 4.º día, las pesadas puertas de roble situadas al inicio del pasillo se abrieron de golpe revelando a 2 guardias de la prisión. Los hombres avanzaron a paso firme deteniéndose ruidosamente frente a la celda de Jack, con expresiones llenas de burla y arrogancia. El guardia principal, un tipo corpulento con una desagradable cicatriz en la mejilla, introdujo la llave en la cerradura oxidada. Con desprecio, le informó a Jack que el marqués había ordenado su liberación inmediata para que fuera enviado directamente a la Academia de Magia. El segundo custodio pateó el suelo y le ordenó de mala manera que se levantara rápido si no quería recibir un azote de bienvenida. Jack abrió los ojos lentamente y se puso de pie sin emitir una sola palabra de queja o protesta ante la provocación. Al salir de la celda, el guardia cicatrizado intentó ponerle una zancadilla al joven para hacerlo caer de rodillas frente a ellos. Utilizando un sutil movimiento de pies derivado de sus artes de combate del futuro, Jack esquivó el obstáculo con elegancia sobrehumana. En el mismo instante, la atmósfera dentro del estrecho pasillo subterráneo se volvió pesada y sofocante como el plomo. Una sed de sangre verdaderamente aterradora emanó del cuerpo del joven de 14 años, paralizando por completo a ambos hombres. Los guardias sintieron cómo el pánico absoluto congelaba la sangre en sus venas, impidiéndoles dar un solo paso o respirar con normalidad. Jack se acercó al guardia de la cicatriz a una velocidad que el ojo humano común no habría sido capaz de rastrear. Con un movimiento rápido como el rayo, apretó el cuello del corpulento hombre con una sola mano y lo levantó del suelo sin esfuerzo. El custodio pataleó desesperadamente en el aire mientras intentaba inútilmente liberarse del agarre de acero que asfixiaba su garganta. Jack le susurró al oído con una voz tan helada que parecía provenir de las profundidades mismas del mismísimo infierno. Le advirtió que la próxima vez que osara mirarlo a los ojos con insolencia, cosecharía su alma para alimentar a sus demonios. Con total desdén, Jack arrojó el cuerpo del guardia contra la pared de piedra, provocando un estruendo metálico que resonó en todo el lugar. El segundo guardia cayó de rodillas al suelo, temblando incontrolablemente mientras suplicaba por su vida con las manos juntas.
Ajustándose las mangas de su túnica maltratada, el joven heredero caminó hacia las escaleras de salida ignorando los lamentos de los soldados. Su preparación en la finca Balaner había concluido, y ahora era el momento de marchar hacia la prestigiosa Academia de Magia del continente. Sabía perfectamente que en los densos bosques que rodeaban la ruta hacia la academia se ocultaba un peligro mortal orquestado por sus enemigos. El carruaje que lo transportaría ya lo esperaba en el patio principal, custodiado por caballeros cuyos rostros ocultaban siniestras intenciones. Jack subió al vehículo con una tranquilidad pasmosa, consciente de que el destacamento entero planeaba emboscarlo y asesinarlo a mitad del camino. Los guardias cerraron la puerta del carruaje con fuerza mientras el carrocero fustigaba a los caballos para dar inicio a la marcha. Sentado en la opulencia de los cojines de seda, Jack acarició los vestigios de su maná oscuro mientras observaba el paisaje a través de la ventana. De repente, un denso silencio sepulcral cayó sobre el carruaje cuando éste se adentró en el desolado cañón de los huesos de dragón. Afuera, el crujido del acero al desenvainarse de las fundas de los caballeros rompió abruptamente el sonido del viento. El carruaje se detuvo en seco en medio de la nada, y las sombras de los traidores rodearon la estructura listos para ejecutar la masacre. Jack soltó una carcajada silenciosa en la penumbra mientras su mano derecha se envolvía por completo en una densa niebla de magia negra. Los traidores ignoraban por completo que no habían acorralado a una presa desvalida, sino que acaban de despertar al peor monstruo de la historia. El carruaje avanzaba rítmicamente por el desolado camino de tierra hacia la renombrada Academia de Magia. Jack observaba el monótono paisaje forestal mientras repasaba mentalmente la cronología de su vida pasada. Sabía perfectamente que este trayecto aparentemente tranquilo se convertiría pronto en una carnicería planificada por sus enemigos. De repente, el vehículo se detuvo abruptamente ante el repentino relincho de pánico de los caballos. Jack abrió la puerta de madera sin mostrar el más mínimo indicio de sorpresa o temor en su rostro. En medio de la niebla densa, una docena de caballeros fuertemente armados emergieron silenciosamente de los arbustos. El líder del destacamento alzó su espada apuntando directamente al pecho del joven heredero. Jack simplemente sonrió de medio lado mientras ajustaba los guantes de cuero negro de sus manos. Una densa y oscura neblina de maná comenzó a brotar de las suelas de sus botas. Sin mediar palabra, el primer caballero arremetió con un feroz corte descendente sediento de sangre. Con un movimiento imperceptible de su cuerpo, Jack esquivó la pesada hoja por apenas unos milímetros. El asesino extendió su mano izquierda y presionó firmemente el pecho cubierto de acero de su oponente. La magia de absorción de alma se activó instantáneamente, agrietando el metal como si fuera simple cristal seco. El soldado soltó un grito ahogado antes de colapsar completamente despojado de toda fuerza vital. Los demás atacantes, horrorizados por la repentina muerte de su compañero, se abalanzaron todos juntos en un ataque coordinado. Jack extendió ambos brazos desatando una ráfaga circular de filosas cuchillas de maná oscuro. El metal de las armaduras y las ramas de los árboles fueron rebanados limpiamente por el ataque mágico. En menos de un minuto, el otrora temible destacamento yacía inmóvil sobre el suelo ensangrentado del bosque. Jack respiró profundamente, absorbiendo los residuos espirituales flotantes para fortalecer su joven núcleo mágico. Sin desviar su camino original, el joven caminó hacia una colina cercana guiado por un recuerdo ancestral. Al pie de una formación rocosa, apartó unas enredaderas espinosas revelando la entrada oculta de una cueva. El aire que emanaba de la oscuridad del pozo subterráneo era gélido y olía fuertemente a magia antigua. Con pasos firmes y resonantes, Jack comenzó a descender por las desgastadas escaleras de piedra. Después de varios minutos de caminata, el espacio se abrió en una colosal cámara subterránea. En el centro exacto del templo maldito se alzaba una imponente estructura compuesta enteramente por huesos de dragón. Aquella era la legendaria prisión milenaria diseñada para contener a una de las mentes más brillantes del continente. Sentada en el centro de la jaula ósea, se encontraba una mujer de una belleza sobrenatural. Cadenas de energía rúnica de color rojo brillante ataban firmemente sus muñecas a los colmillos del dragón. Al escuchar las pisadas del intruso, Valentín Milo levantó lentamente su rostro revelando sus ojos carmesí. Una sonrisa burlona pero cargada de desprecio se dibujó en los labios de la hechicera cautiva.
Preguntó con voz gélida si el Imperio Tulkan ahora enviaba a meros niños para burlarse de su encierro. Jack no se inmutó ante la abrumadora presión mágica que comenzó a inundar toda la estancia. Con total serenidad, afirmó que no pertenecía al Imperio y que había venido exclusivamente a ofrecerle su libertad. Valentín soltó una carcajada seca, recordándole que este sello de nivel divino requería el sacrificio de miles de almas puras para romperse. El joven asesino dio un paso adelante y manifestó que las almas ordinarias no eran rival para el conocimiento del futuro. Jack presionó su mano imbuida en maná contra el nudo central del sello rúnico que bloqueaba la entrada. Utilizando la técnica de inversión de flujo que perfeccionó en su vida anterior, comenzó a sobrecargar el circuito mágico. Los ojos de Valentín se abrieron desmesuradamente al sentir cómo el inviolable sello milenario comenzaba a desmoronarse. Con un estruendoso crujido metálico, las cadenas espirituales explotaron en 1000 pedazos de luz parpadeante. Valentín Milou se puso de pie libre por primera vez en un milenio, expandiendo su inmensurable aura plateada por toda la caverna. La gran hechicera miró al joven arrodillándose ante él no por sumisión, sino por un profundo e intrigado respeto político. Sin embargo, la celebración duró poco cuando las runas del suelo comenzaron a parpadear en un tono negro corrupto. Un estruendo ensordecedor sacudió los cimientos de la cueva mientras un sistema de autodestrucción oculto se activaba violentamente. Las salidas comenzaron a sellarse con enormes bloques de piedra, amenazando con enterrarlos vivos bajo toneladas de roca sólida antes de que pudieran llegar a la academia. Jack extendió sus manos hacia el techo colosal mientras las grietas devoraban la piedra sobre sus cabezas. Valentín observó con calma cómo el joven invocaba hilos de energía oscura para sostener las toneladas de roca en movimiento. Con un sutil movimiento de sus dedos, el chico desvió el curso de los escombros hacia los lados del sendero. La salida colapsada cedió ante la presión mágica y una deslumbrante luz exterior inundó el oscuro pasadizo. Los viajeros cruzaron el umbral destruido dejando atrás las ruinas de la prisión milenaria de huesos. Ante ellos se alzaban las imponentes torres de la Gran Academia de Magia, coronando la colina sagrada. Jack sabía que los pasillos de aquella prestigiosa institución ocultaban a los traidores del Imperio Tulkan. Ocultando sus identidades con capas oscuras, ambos se mezclaron entre la multitud de nuevos estudiantes. Un instructor altanero llamado Bluetooth vigilaba las puertas principales con una mirada llena de sospecha. Al pasar junto a él, Jack detectó instantáneamente el rastro de la energía corrupta que usaban los espías imperiales. El joven sonrió internamente al comprender que su primera presa se había entregado por su propia cuenta. Las ceremonias de ingreso comenzaron en el gran salón decorado con estandartes mágicos flotantes. El poderoso caballero González, líder de la guardia estudiantil, se mantenía firme junto al estrado principal. Durante el banquete nocturno, Bluetooth envió una señal discreta a través de un amuleto oculto en su manga. Jack interceptó la frecuencia de la transmisión utilizando un hilo invisible de maná negro purificado. El mensaje revelaba los planes imperiales para secuestrar a los nobles herederos dentro del campus. Decidido a cortar la amenaza de raíz, Jack abandonó silenciosamente la mesa hacia los jardines traseros. Bluetooth caminaba por el bosque del campus esperando reunirse con sus cómplices encubiertos. De repente, las sombras del suelo se estiraron hacia arriba transformándose en filosas garras oscuras. Jack emergió de la oscuridad absoluta con una expresión helada que helaba la sangre. El espía intentó conjurar una llamarada de fuego imperial, pero su magia fue devorada al instante. Con un parpadeo de movimiento, Jack apareció frente a Bluetooth y lo sujetó del cuello firmemente. El traidor suplicó por su vida mientras sentía cómo su energía vital era succionada lentamente. Jack absorbió todos los recuerdos del espía, consolidando los nombres de toda la red de Tulkan. El cuerpo inerte de Bluetooth colapsó en el suelo, convirtiéndose en polvo fino por la erosión del maná. Un crujido de armadura resonó detrás de los arbustos, revelando la presencia de un testigo inesperado. El caballero González había seguido los rastros mágicos solo para presenciar la ejecución del instructor. Jack no mostró ni un ápice de pánico al verse descubierto por la fuerza más élite del lugar. González arremetió con furia divina, cortando el aire con un ataque imbuido en deslumbrante luz sagrada. El joven asesino detuvo la espada colosal utilizando únicamente 2 dedos cubiertos de aura oscura.
La onda expansiva agrietó la tierra bajo sus pies, dejando al imponente guerrero completamente estupefacto. Jack pronunció un antiguo encantamiento prohibido y sus ojos destellaron con runas de dominación mental. Cadenas de energía negra brotaron del suelo, perforando la armadura de González directo hacia su pecho. El caballero gritó de dolor cuando la magia corrupta comenzó a alterar el latido de su propio corazón. La maldición del alma se entrelazó con sus venas, sellando un pacto de sumisión absoluto e inquebrantable. Los gritos cesaron de golpe y la respiración de González se volvió pesada pero sumisa. El gran caballero hincó una rodilla en la tierra, bajando su cabeza ante su nuevo y joven amo. Jack ordenó al guerrero actuar con normalidad y reportar cualquier movimiento sospechoso del Consejo Superior. González juró lealtad eterna con una voz monótona, completamente desprovisto de su antigua voluntad propia. Valentín emergió de las sombras de los árboles, asintiendo con aprobación ante el control perfecto de Jack. El peligro inmediato en la academia había sido neutralizado de forma contundente antes del amanecer. Con la red de espías descabezada y el líder de la guardia bajo su control, Elizabeth estaba a salvo. La tragedia que una vez destruyó su hogar y a sus seres queridos había sido completamente borrada de la línea temporal. El imperio Tulcan ya no tenía garras dentro de estas murallas para iniciar su maldita guerra civil. Jack respiró el aire fresco de la mañana, sintiendo el verdadero peso del destino alterado a su favor. El asesino de duques ya no caminaba por el sendero del arrepentimiento, sino por el de la victoria absoluta. Valentín y González se posicionaron firmes a ambos lados de su joven maestro con total solemnidad. El nuevo orden desde las sombras se había consolidado, asegurando la paz duradera del continente entero. Jack miró hacia el horizonte infinito sabiendo que su nueva vida finalmente le pertenecía por completo a él y a su familia.